Querida familia de Radio María, son las 8 de la noche en punto. Continuamos con nuestra programación y ahora les presentamos la batalla cultural en nuestros días con la conducción del Dr. René Rodríguez. Y en esta noche el tema es las 4D del globalismo y el presagio del shock. Muy buenas noches, bienvenidos al programa La Batalla Cultural en nuestros días, como todos los viernes, donde tocamos los temas, donde abordamos aquellos puntos que al globalismo y al progresismo no le gusta que hablemos. Sobre todo analizamos los grandes movimientos o las grandes situaciones que hoy están moldeando nuestro tiempo. Y justamente de eso vamos a hablar hoy día. Hoy vamos a tocar un tema interesante en base a un artículo publicado por el periodista estadounidense Leo Hohmann, eh, digamos que titulado, ¿no? Voy a pasar a leer el título exacto. Los globalistas tienen otro evento impactante planeado en busca de las 4D. Ahora voy a explicar cuáles son esas 4D, pero primero las menciono. Digitalización, deshumanización, destrucción y despoblación. Algo así como los cuatro jinetes del apocalipsis, ya aparece, ¿cierto? Pero antes de entrar de lleno al tema como tal, quiero compartir algunas noticias, sobre todo del día de esta semana, y que tiene que ver mucho con los temas que tocamos aquí, sobre todo el tema, ustedes saben que el programa se dedica básicamente a informar, y en ese sentido no quería dejar pasar algunas noticias justamente relacionadas a ello. La primera, y algo que realmente me generó mucha conmoción, esto fue publicado el 3 de octubre, por el portal Hispanidad, un diario, un medio digital español, ¿no? Citando, como siempre, la fuente para que pues, no se preste a que uno está de repente inventando digamos, interpretando. Voy a leer textual el título que sostiene esta página. Dice lo siguiente. La última barbaridad de Pedro Sánchez, convertir el crimen del aborto en derecho constitucional. Artículo 15 de la Carta Magna dice, todos tienen derecho a la vida. ¿Cómo se concilia? ¿Qué sucede? Que el actual primer ministro, es decir, el que hace las veces de presidente en España, porque como ustedes saben, pues allí existe monarquía, que es del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, no se le ocurrió mejor idea de copiar lo que ya Francia hizo el año pasado. Yo en este programa también comenté que Francia fue el primer país en el mundo, lamentablemente, muy lamentable, de no solamente legalizar el aborto per se, sino de introducirlo en su Carta Magna, es decir, como derecho constitucional, al mismo nivel del derecho a la vida, ¿verdad? Y yo comentaba, y siempre lo digo todas las semanas, que una cosa es una ley o un proyecto de ley y otra cosa es la Carta Magna, que tanto a los de ideologías estatistas les encanta de alguna manera eh, pregonar como de cambio y que no sirven y demás, ¿cierto? Y que al final, de alguna manera, tienen razón en cuanto no se puede fácilmente derogar, es decir, cambiar de la noche a la mañana una constitución no es algo que se haga como lo puede ser un proyecto de ley, que simplemente, o una ley que se puede derogar, por supuesto, pero con mayoría, ¿cierto? Entonces, Pedro Sánchez acaba de cometer, creo yo, el peor de los crímenes que se pueda ejercer como líder de un país que en su momento fue súper católico. Lo sigue siendo de alguna manera, pero lamentablemente ha caído en estas garras de, el globalismo, de estas instituciones que se encargan de pregonar todo el tema de género, el tema de aborto, el tema del transhumanismo y todas aquellas ideologías, porque es lo que son, que lo que ocasionan es justamente uno de los que permiten o nos lleva o nos conducen a justamente las 4D, sobre todo la segunda y la cuarta, es decir, deshumanización y despoblación del mundo. Y claro, uno lee este tipo de noticias y dice, ¿qué está pasando, verdad? Y lamentablemente ahora España se mete también como el segundo país en la historia
de poner el aborto como un derecho constitucional. Entonces, imagínense cómo, y varios partidos, varios medios de comunicación lo han compartido, algunos criticando, otros, bueno, con unas fotos bastante explícitas, la verdad, esto, bueno, bastante explícito, evidentemente, pero realmente deberían publicar así para que la gente tome conciencia. Ya se imaginan más o menos la foto de qué publicarían, publicaría algún usuario, sobre todo en la plataforma X, si se trata de este tema del aborto, ¿verdad? Entonces, esta mala noticia es real, no es un fake, y tenemos que orar mucho porque ahora creo que los países de Europa van bajo una misma línea. Lamentablemente, desde que se creó la Unión Europea, parece que todos siguen el mismo camino. Sale una ley, una norma en un país e inmediatamente se comparte a manera de un efecto dominó. Bien, en segundo lugar, esto sí me parece positivo de alguna manera, del mismo diario, Hispanidad. Cito, ¿no? Dice, la administración Trump le para los pies, bueno, así lo han puesto por si acaso, a UNICEF. Amenaza con cortarle la financiación si no deja de pervertir a los menores con la ideología de género o el abortismo. Esto ha sido publicado el 6 de octubre del presente. Dice, Estados Unidos no financiará, patrocinará, promoverá, ayudará o aprobará la así llamada, entre comillas, por supuesto, transición de un niño de un sexo al opuesto, cosa que no existe, ¿no? Ya hemos hecho un programa largo de lo que significa estas mal llamadas cirugía de afirmación de género o cambio de sexo, como dicen algunos, peor todavía, y hará cumplir rigurosamente todas las leyes que prohíben o restrinjan estos procedimientos tan destructivos y desnaturalizantes, ¿no? Ustedes saben, la UNICEF es la agencia de la ONU encargada, en teoría, de velar por el bienestar y los derechos de los niños. Sin embargo, en los últimos tiempos, y al igual que toda la ONU, ha sido colonizada justamente por todas estas políticas progresistas y se ha empeñado en implantar en todo el mundo políticas contrarias a la ley natural. La ley natural fue un tema que toqué, de hecho fue uno de los primeros temas que abordamos cuando empezamos este programa hace ya casi 2 años, tal vez un poquito más. Y bueno, entendiéndose ley natural, según Santo Tomás de Aquino, como la capacidad del ser humano de reconocer lo que le rodea y de distinguir lo bueno de que es malo, ¿no? Ese concepto está implícito en ley natural. Es mucho más que eso, estoy resumiéndolo muy somero. Entonces, la ONU y evidentemente UNICEF, una de sus principales agencias para la protección de los niños, entre comillas, ha estado empeñado en trabajar en estas políticas públicas perversas como la ideología de género, el aborto y la eutanasia, aunque ustedes no lo crean. De hecho, UNICEF estuvo implicado también en el año 95 en la conferencia de Pekín, cuando digamos, se utilizó el término perspectiva de género. Eso ustedes lo pueden buscar, o sea, no es conspiración. A veces cuando hablo con personas que de estos temas no conocen, pero te quieren hacer creer que saben más que uno de esto, pecan porque no conocen fechas, no conocen data, y ahí uno tiene que, en el debate, tiene que responder con datos. No es lo que yo creo, ¿correcto? Lo que es peor es que en los últimos tiempos UNICEF se ha dedicado, esto está en su página web inclusive, a la perversión de la infancia. ¿Por qué? E inclusive el portal Hispanidad nos manda los enlaces, es decir, por ejemplo, UNICEF ha enseñado a los niños de 5 años a masturbarse y a ver contenido de adultos, ya ustedes me entienden. Eh, También algunos, digamos, vamos a decirlo así, textos para ver para que conozcan los niños los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? La tan ansiada Agenda 2030, que les gusta mucho, que promueven de alguna manera eufemismos como derechos sexuales y reproductivos. Eso sí me falta tocarlo todavía, ese punto en específico, porque es un eufemismo, tal cual. O incluso mostrando en su sitio web imágenes y programas de contenido sexual, entre otras cosas. Eso sobre todo lo denunció una página muy importante llamada CFAM, C-FAM, que les invito a visitar. Publican todos los días, todas las semanas, información muy valiosa que deberíamos conocer. Es el Centro para la Familia de Derechos Humanos. Así que no estoy citando cualquier fuente de cualquier loco que se le ocurre publicar alguna noticia. La buena noticia es que, bueno, la administración de este señor en Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto pie en la pared y ha dicho basta a UNICEF, amenazándole de alguna manera con quitarle la financiación si es que siguen en su empeño de pervertir a la infancia, según cuenta justamente el portal CIFAM. El pasado 5 de septiembre, el representante de Estados Unidos se negó a apoyar el plan estratégico 2026-2029 de la UNICEF
porque justamente promueve la ideología de género, derechos sexuales y reproductivos y el aborto entre los niños. Esto lo expuso en la Asamblea de ONU el representante de Estados Unidos, Jonathan Shear, o Shire, creo que se pronuncia, declarando lo siguiente: los Estados Unidos apoyan fuertemente la ayuda a la niñez de todo el mundo, pero no podemos apoyar un plan que contiene elementos que están opuestos a la política de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se oponen vigorosamente a la inclusión de la perniciosa ideología de género, así como a la educación sexual integral, pues creemos que va en detrimento del bienestar y desarrollo de los niños. El representante de Estados Unidos abogó por apoyar a las familias, promover la salud de la mujer y proteger a la niñez en todas las etapas de su vida. Y reafirmó, y completamente de acuerdo, que no existe un derecho internacional al aborto. Bueno, esto es una gran noticia. Muy aparte de que alguien pueda estar o no de acuerdo con la administración Trump en Estados Unidos, esta es una noticia que sí merece ser conocida, pero estoy seguro que nadie de los que está escuchando o viendo por Facebook se ha enterado siquiera de que la administración Trump amenaza con cortar financiación a UNICEF por algo que es realmente loable, que es justamente la defensa de los niños, que es a quienes finalmente va el ataque de todo este progresismo terrible. Así que esta es una gran noticia, yo me alegro muchísimo. Como les digo, esto es una noticia real. ¿Qué más? Algo que nos está sucediendo recientemente, no tan reciente, es algo que viene hace muchos años, pero que tampoco se publica o se hace muy poca información, es sobre el ataque directo contra los cristianos católicos de todo el mundo. Se está asesinando gente, se está matando personas solo por el hecho de ser católicos. ¿Cómo le podríamos llamar a esto? Catolicidio, ¿no? Eh, Cristianicidio, ¿no? Porque fíjense, esta noticia publicada hoy en el portal Razón Más Fe: terror islámico, decapitan a 30 cristianos en Mozambique. Una nueva ola de violencia extremista sacude al norte de Mozambique, donde el Estado Islámico ha ejecutado una serie de brutales ataques contra la comunidad cristiana, dejando un saldo de más de 30 víctimas mortales y la destrucción sistemática de lugares de culto en las provincias de Cabo Delgado y Nampula. Según informes del Instituto de Investigación de Medios de Comunicación de Medio Oriente, el MEMRI, los terroristas han documentado sus atrocidades mediante un dossier fotográfico, imagínense, ¿no? Eso es lo peor, ¿no? Lo desalmados que pueden ser, que incluye 20 imágenes de las agresiones perpetradas contra la población civil cristiana, evidenciando una campaña de terror metódica y calculada. Lo que está sucediendo realmente es un ataque frontal a la iglesia, y al decir cristianos se refiere evidentemente, porque estos portales a veces no necesariamente informan solo el mundo católico per se, pero nos están persiguiendo, es decir, a los cristianos en general, los que creemos en Dios, creemos en Cristo, y por supuesto los católicos, que somos la iglesia verdadera, que creemos por supuesto en todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo, estamos siendo violentados. Acá no interesa si es izquierda o derecha quien esté matando, porque ya de ahí entra un poco la parte política y empiezan a decir, no, que son los extremistas de izquierda. En fin, son terroristas, es lo que son, y nos están asesinando, nos están matando para intimidar a la población, para, de alguna manera, por la fuerza, introducir el Islam, que lamentablemente no tiene nada de cristiano. No sé por qué dicen por allí que es una de las religiones abrahámicas. Bueno, la tradición habla de que el Islam surge a partir de Ismael, ¿no? El hijo que tuvo Abraham con Agar, pero eso no, digamos, no nos da una unidad directa con el Islam, a pesar de que existe mucho respeto, porque he visto algunas publicaciones de algunos musulmanes, de repente a nuestra Santa Madre, a Jesús, ¿no? No es como los sionistas, que más bien hablan pestes de ellos, pero aún así el extremismo no lleva a nada bueno, y el asesinar personas, por supuesto, no es para nada algo que sea justo y, por supuesto, visto a los ojos de Dios. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos para hablar de nuestro tema del día de hoy. Ya regresamos.
María es la Madre de la Iglesia Evangelizadora y estás en su radio. Queridos oyentes, estamos escuchando al Dr. René Rodríguez en el programa La Batalla Cultural en Nuestros Días. Y el tema de esta noche es las 4D del globalismo y el presagio del shock. Y recuerden que este programa también pueden encontrarlo en vivo en nuestra página oficial de Facebook Radio María Perú. Muy bien, regresamos al programa y estamos hablando, hemos mencionado algunas noticias de esta última semana respecto a lo que está sucediendo en el mundo sobre estas ideologías anticristianas que tocamos en este programa. No quería dejar pasar antes de hablar de lleno del tema, una noticia publicada a finales de septiembre del presente año que titula de la siguiente manera, ¿no? Un trans, ¿no? O sea, un hombre, una mujer trans pone en la noticia, pero es un varón que se autopercibe mujer y se opera para parecerlo más, identificado, bueno, como trans, asalta brutalmente una reclusa en la prisión de mujeres de Washington, D.C. Ojo, eh, una reclusa del Centro Correccional para Mujeres de Washington se ha presentado para revelar que fue brutalmente agredida por un trans y encima pedo, ya no completo la frase, ustedes me entienden, es lo que dice la noticia, detenido en la instalación. Faith Booger Smith dice que fue golpeada repetidamente en la cabeza por el convicto Christopher Williams, quien ha permanecido en la prisión de mujeres a pesar de haber sido acusado de agredir el año pasado. Según el testimonio de la reclusa Smith, los dos estaban en un área común el 7 de agosto del presente año, cuando Williams comenzó a golpearla en la cara en una aparente represalia contra ella por llamarlo ya, la palabra con V, para no nos vayan a censurar el programa en vivo. Miren, esto yo cuando mencioné estas noticias, y esta lo voy a separar porque yo tengo una noticia un poco más antigua, muy parecida, que la toco justo en la charla que tiene que ver con ideología de género cuando lo doy en la parroquia. Este es más reciente, así que me va a valer. No, no es que me alegre en tener nueva información, al contrario, yo siempre digo cómo quisiera no tener que dar más información. Sin embargo, esto es algo que sucede y yo cada vez que veo noticias así digo, ¿qué cosa esperan que pase, no? Recluir a un hombre bajo su autopercepción, que los jueces de Washington digan, ok, perfecto, tú eres una mujer, entonces te vas preso o presa, ¿no? O prese, ¿no? Te vas prese. ¿No? Ahora con la idiotez esta del lenguaje inclusivo, se va este personaje se va recluido en un mismo pabellón que una mujer, entonces, ¿qué esperan que pase? Más aún si es un enfermo y encima con tendencias mucho más enfermizas hacia los niños, como ya describí de manera muy sutil. Entonces no quería dejar pasar esta noticia porque vemos pues que la cosa sigue, todavía no hay mucho que trabajar en los países en los cuales esto está legalizado y aquí donde no se legaliza, evitar que esto, por favor, algún día pase, por lo menos hasta ahora en mi país no se ha dado. Bien, vamos a entrar al tema, es un tema con el que he tenido mucha expectativa hace algún tiempo, la verdad que el artículo que les voy a tratar hoy, que es escrito por el periodista estadounidense Leo Hohmann, reconocido por su análisis sobre política global y religión, publicó un artículo titulado Los globalistas tienen otro evento de choque o de shock planeado en su búsqueda de las 4Ds, ¿no? Habíamos mencionado, son 4Ds las que los globalistas, digamos, planean este evento de shock para el mundo. La digitalización, la deshumanización, la destrucción y la despoblación. Según Hohmann, y estoy de acuerdo con su posición y ahora van a entender por qué, según Hohmann, detrás de la aparente normalidad de los titulares del día a día, tanto la economía, los conflictos, la tecnología, estarían
gestándose un nuevo shock global, es lo que lo llama como un shock o choque global. Un evento masivo que estaría destinado a empujar a la humanidad hacia un sistema de control total. Cuando uno a veces habla de esta forma, muchas veces se denota el término de conspiración, teórico de la conspiración. Yo siempre digo lo contrario, digo que más bien la conspiración es de estas personas para con nosotros, pero claro, cuando se toca una narrativa que suena un poco a cuento, pero no lo es, y uno demuestra con data que son, inclusive, como voy a mencionar ahora más adelante, algunos ejemplos de que esto que voy a leer ahora, que voy a explicar, que estoy en este momento revisando con ustedes, sí tiene o sí se está dando tal cual el texto lo plantea. Es decir, no solamente vamos a mencionar, sino también dar algunos ejemplos. Un sistema, hablamos de un sistema de control global, ¿verdad? Un sistema que incluso Hohmann lo llama como la bestia digital. Yo cuando leí la primera vez esto, porque este es un artículo que no es novedoso, de hecho el artículo lo publica en el 2023 y él planteaba en ese momento que el 2024, ponía así, ¿no? Cito, 2024 hará que el 2023 parezca un paseo por el parque, pero podemos superar la tormenta si nos aferramos a nuestra humanidad y la fe en Dios. O sea que el artículo ya ponía hace un par de años estas 4D como escenarios para este control global. Homan sostiene en su artículo que las élites globales, ¿no? En los gobiernos, en las corporaciones tecnológicas, los bancos y por supuesto los organismos internacionales, los supranacionales, de los cuales algunos hemos mencionado en el bloque previo, se preparan para un punto de inflexión, un evento tan impactante que justifique, ¿no? Un cambio radical en la forma en la que vivimos y no solo en la que vivimos, sino incluso en la que trabajamos y peor aún en la que pensamos. ¿Qué busca ese cambio? Justamente él propone las 4D. La digitalización sería la primera, la deshumanización la segunda, la destrucción la tercera y la despoblación. Lo propone como 4 fases que formarían este proceso sistemático de reingeniería social global. Y yo le pondría un apellido adicional, anticristiano. Reingeniería social global anticristiana. Entonces, yo creo que este programa va a ser muy importante porque cuando ustedes tengan que debatir o tengan que mencionar cómo es que el globalismo utiliza o qué estrategias usa y bajo qué perspectivas propone este cambio social, la reingeniería social. Yo le he hablado en su momento, los primeros programas que hicimos y volveremos a hacerlo en su momento también, sobre qué cosa es la reingeniería social anticristiana, que el padre Juan Claudio Sanaú, sacerdote argentino, en su momento, que en paz descanse, lo tocó en su famoso libro El poder global y la religión mundial, un libro espectacular donde él relata cómo Naciones Unidas, OMS, empiezan a imponer toda esta narrativa e inclusive nos habla de la definición de sostenible versus sustentable, porque el término sostenible es una parafernalia que se usa en el documento de la Agenda 2030. Fíjense, un sacerdote católico hablándonos de lo que significan realmente estas instituciones, ¿verdad? Y es un libro, por si acaso, de acceso libre, ¿verdad? Bien, entonces, la primera es la digitalización. En este punto, mm, Homan describe a la digitalización como, miren, 2023, y esto ya desde antes venía cocinando, Homan describe la digitalización como la creación de un sistema de vigilancia universal no solo de gobiernos, ¿no? O sea, no solo a partir de los gobiernos, sino de empresas tecnológicas que controlen nuestras transacciones, movimientos, y yo me atrevería a decir ideas y emociones. ¿Se acuerdan cuando yo hablé de Yuval Noah Harari, este impresentable que le dan tanta propaganda por sus libros, ¿no? Homo Deus, ¿no? Mucha gente que le gusta, es un historiador israelí que más allá de que sea homosexual y ateo, es uno de los principales eh, promotores del transhumanismo. Él es el que es uno de los primeros en llamarnos comensales inútiles, que el ser humano es un ser hackeable. Fíjense la sarta de tonterías que es capaz de decir este señor y por supuesto es uno de los principales miembros, vamos a decir así, ideólogos del Foro Económico Mundial de Klaus Schwab. Bueno, ya Klaus Schwab dejó de ser director, pero es el fundador del FEM, del Foro Económico Mundial, el Foro de Davos. Entonces, personas como este señor, multimillonario, por supuesto, autor bestseller, lamentablemente,
propone esto de que pronto nuestras ideas, nuestra memoria, él plantea que en unos años la memoria, la inteligencia va a ser inclusive puesta en un ordenador y de esa manera pues ya el ser humano va a ser diferente al que lo conocíamos. Inclusive Harari se atrevió a decir de que íbamos a llegar a un nivel de estar por encima de Dios, pero no ese Dios sobre las nubes, todavía decía, ¿no? En tono burlesco, sino con un Dios digital. Entonces, esto es verídico, no es conspiración como se nos quiere decir. Y otras estrategias, ejemplo de esta primera de digitalización, acaba de suceder hace un par de semanas en la Convención de Naciones Unidas, que ha sido ahora en Nueva York, en la sede principal de ONU, donde el primer ministro británico Keir Starmer dijo claramente que a partir de ahora en el Reino Unido, para poder trabajar, para poder realizar cualquier actividad, se va a requerir el ID o ID digital, la identificación digital. Cosa que ha suscitado, por supuesto, de alguna manera cierto revuelo en la misma población londinense, la población británica, inglesa, y de alguna manera también voces también disidentes de otros países que se han lanzado en contra, pero es algo en lo que Starmer prácticamente ya lo ha institucionalizado y pronto ya nos estaremos enterando de cómo están viviendo, cómo van a vivir a partir de ahora allí. Recuerden que a la Unión Europea le encanta copiar, ¿no? Como puse el ejemplo de España hace un rato con el tema de aborto. Entonces, se viene una identidad biométrica para el Reino Unido. Y esto es algo, es un plan que ya se veía gestando desde hace muchos años atrás. Existe un justamente británico que es tildado de teórico de la conspiración también, sobre todo porque ha escrito cosas de los reptilianos y estas cosas que, bueno, eso ya es un poquito alucinado, ¿no? Pero algo que sí dijo y que me parece muy importante es que en el año 96 él fue uno de los primeros en decir que en unos 15 20 años la población iba a estar sumisa a la tecnología a tal nivel que íbamos a llegar a tener identificación digital tal cual como hoy ya es una realidad. Entonces, sí se está dando la primera estrategia de digitalización. ¿Qué más? Ursula von der Leyen en Europa, la, digamos, presidente de la Unión Europea, acaba de declarar nada más y nada menos que hace 2 semanas también en la ONU, acaba de decir que pronto se va a gestar ya el euro digital y que en teoría este euro digital va a ser de carácter obligatorio. ¿Qué más propone la digitalización? Fíjense los pasaportes de salud, ¿no? Fíjense lo que pasó con la pandemia recientemente, ¿verdad? Y lo que sucede en China, que es una realidad también, el llamado sistema de puntuación social, ¿no? Es decir, que tú tienes una puntuación A, B, C, D, dependiendo de qué tan buen pagador de impuestos eres, qué tan crítico del gobierno eres, si de pronto se te ocurre hablar mal del Partido Comunista Chino, pues tienes un peor puntaje y eso te exime, por ejemplo, de viajar fuera del país o inclusive de tu ciudad. Entonces, todo esto que se vende como que la era digital, ¿no? Lo que el Foro Económico Mundial decía o le llama la cuarta revolución industrial, es un libro también que titula igual de Klaus Schwab, léanlo, porque allí describe toda la estrategia de lo que estamos viviendo, solo que muy pocas personas han puesto a realmente darle un espacio a este tipo de textos. Habla de todo esto y bajo la promesa, evidentemente, de seguridad y eficiencia, porque claro, si se nos vende que ahora todos digitalizados en una plataforma, va a ser como que más fácil ubicar, qué sé yo, el tema de delincuencia. Puede que sea cierto de alguna manera, permitiría cierto orden en algunas circunstancias en específico, pero que sea de utilidad diaria en la vida de los seres humanos, uno no va a poder ir ni siquiera al baño. Entonces, y el autor advierte, el verdadero propósito sería centralizar el poder, digamos, eliminando el anonimato, la privacidad y, por supuesto, la autonomía. Entonces, fíjense lo terrible que significa esta primera D. La segunda D es la deshumanización. Esta etapa, dice Homan, busca justamente reemplazar lo humano con lo programable. Y aquí entra a tallar con más detalle lo de Harari, la inteligencia artificial. Desde la inteligencia artificial ya está decidiendo de alguna manera lo que vemos o pensamos, quieren ya potenciar a la IA, incluso hasta la manipulación genética.
¿ok? Ya hay tecnologías como el CRISPR que permite sacar una hebra de ADN. En teoría, podrían retirar un pedazo de ADN que estuviera, digamos, con una tendencia al cáncer. No se sabe realmente si estos experimentos ya se están haciendo en humanos, pero ya hay hay unos estudios en animales. Y sobre todo la fusión, las quimeras, como se les conoce, a la fusión entre humanos y máquinas. Esto no es una locura. Esto está implícito en los libros, en los materiales de transhumanismo que describen los ideólogos de este movimiento. La deshumanización explica no solo ocurre en el laboratorio, sino también en el lenguaje. Miren el lenguaje inclusivo, el hablar como idiotas, ¿no? Como aliades. Eso también es parte del cambio de deshumanización, cambio en la cultura, en la pérdida del alma. Cuando las personas dejan de verse como criaturas con dignidad y comienzan a verse como recursos, ¿se acuerdan que yo les hablaba hace unas semanas que a nosotros en los trabajos nos llaman recursos humanos, ¿no? ¿No se han puesto a pensar en eso? Se abre la puerta, ¿no? Ya que somos recursos, se abre la puerta a un nuevo tipo de totalitarismo. Vamos a ir a una segunda pausa y ya estamos para seguir hablando de este tema. Ya volvemos. 8 de la noche con 32 minutos, querida familia de Radio María. Estamos transmitiendo el programa La Batalla Cultural en nuestros días con la conducción del doctor René Rodríguez. En esta noche el tema es las 4D del globalismo y el presagio del shock. Y recuerda que en este siguiente bloque, si tienes alguna consulta para el doctor René Rodríguez, puedes llamar al número de cabina 01 2048 720. Número de cabina para participaciones 01 2048 720, o también puedes escribir al WhatsApp 914 05 1111. Repito el WhatsApp 914 05 1111. Es importante que escribas tu nombre y de dónde te comunicas. Muy bien, continuamos con el programa. Estamos hablando sobre las 4D del globalismo y cómo estas pretenden reemplazar de alguna manera al ser humano con las estrategias que justamente veníamos conversando, ¿no? La digitalización, que es esa etapa ya empezó, no ahora, hace ya algunos años, pero que ahora se está haciendo mucho más evidente porque ya, digamos, los temas de las reuniones de Naciones Unidas tienen que ser de alguna manera, pues, eh, abiertas al público, ¿no? Inclusive la conferencia se puede ver hasta en vivo, hasta en español, lo que pasa es que nadie lo hace, ¿no? Eso es lo que yo reniego, que a veces estamos más preocupados en ver series, películas, tonterías y no enterarnos de lo que se está cocinando en el mundo, ¿no? El segundo, la deshumanización, que justo hablábamos en breve, como según Homan también, el autor del artículo, se busca reemplazar lo humano con lo programable, ya se está hablando de tecnologías convergentes, se está hablando de una potenciación de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya va a decidir incluso los pensamientos de uno. Por el momento la IA es capaz de tener cierta lógica matemática, verbal, ¿no? Es capaz de resumir textos, plantear ideas, es decir, conversar con uno de una forma muy rápida, incluso hace labores que hasta son más rápidas que que la propia mente humana. Pero en teoría hasta ahí queda, ¿verdad? Sin embargo, se busca de que ésta sea mucho más en cuanto a la expresión tecnológica per se de lo que se viene, ¿no? Yo decía justamente la semana pasada también esta frase que es común, ¿no? Que la tecnología tiene que estar al servicio del hombre y el hombre no estar al servicio de la tecnología como se pretende. Entonces, la deshumanización también implica, decía también, el cambio en el lenguaje, esta deconstrucción del lenguaje, que tanto también se ha puesto de alguna manera de moda o en boga
como estrategia para, porque tú al cambiar el lenguaje también pretendes silenciar digamos, cambiar la narrativa que es correcta, la biología, ¿no? Tú al decir que no hay todos y todas, sino también hay todes, de alguna forma estás abriendo un campo a muchas opciones que al final están en el cerebro o son mentales, que no existen, pero el lenguaje es poderoso, la forma como hablamos, qué decimos y cómo lo decimos impactan en la población, en la sociedad. Por supuesto, el cambio en la cultura también es deshumanización y eso es justamente la principal fuerza de este programa o el principal motivo, ¿no? De hablar de esta batalla cultural que al final es una guerra espiritual, como lo hemos venido diciendo desde el inicio, en cuanto a que todas las estrategias estas que hablamos aquí, que ya están planificadas, que se están dando de una forma así a diestra, son completamente anticristianas. Y lo que finalmente se busca es la pérdida del alma, ¿no? Que al final eso que nos ha dado Dios, que es el alma, al infundirla en nuestra concepción, destruirla completamente, ¿no? Como les decía, cuando las personas dejan de verse como criaturas con dignidad y comienzan a verse como recursos, se abre la puerta a un nuevo tipo de totalitarismo. Y esto nos lleva evidentemente a la tercera D, que es la destrucción. De hecho, él compara, el Hohmann compara este término lo pone como el 11 de septiembre global, pero con consecuencias más profundas y duraderas. El autor menciona varias señales. Mira lo que él pone en el artículo. Primero, o sea, lo que equivale a destrucción, ¿no? Primero, la tensión militar creciente entre las potencias nucleares. Ya está todo el mundo, creo que nadie es ahorita, no creo ya sería un tema súper raro que alguien no sepa de los conflictos que hoy se dan en el mundo. Tengo que ser enfático en algo. El día 9, perdón, el día de ayer, ha habido un alto al fuego. Ojalá, parece que permanente, en lo que corresponde al conflicto Israel-Hamás. Yo no digo Israel-Palestina porque los palestinos per se no todos son terroristas. El impacto, el daño a la comunidad palestina ha sido a consecuencia de este grupo jamás, pero en fin, no es el tema. Hay falta al fuego, hoy veía videos en la mañana sobre la población que ha sido desplazada y que está regresando a la parte sur, al menos de Gaza. Ojalá, Dios mediante esto sea cierto, no sea mentira, no sea una jugada política, como todo lo que está pasando aquí en Perú. Estamos en una suerte de, mejor no comento más, pero creo que todos saben también lo que ha pasado, lo que está sucediendo aquí en el Perú. Pero a lo que voy es que los conflictos, o sea, la tensión militar que hay hoy en día, Rusia-Ucrania, la reciente Israel-Hamás, entre otras, el tema de China con Taiwán, ¿verdad? Las potencias nucleares, sobre todo, que están en esa tensión. Segundo, los ensayos de alerta nacional en Estados Unidos, que son coordinados con agencias especializadas como la FEMA. Los cierres masivos de bancos y colapsos financieros selectivos son, digamos, señales que nos van a hacer ver que ya estamos en la tercera D de destrucción, ¿no? Ya hemos visto la primera, es algo que se ve. Estamos a puertas, si no, ya en la Tercera Guerra Mundial, solo que ahora la Tercera Guerra Mundial es económica, ¿no? Aranceles, invasiones, digamos, tratar de ingresar a países de forma ilegal y hay, en este caso también algunos cierres, como mencionaba el artículo, de bancos, colapso financiero, avances en la inteligencia artificial militar y la manipulación informativa. Hoy en día, y esto se ve desde la policía, hay países, el mismo Reino Unido, hace algún tiempo detuvieron, por ejemplo, a una persona que había hecho un comentario despectivo en Facebook, fueron a su casa y lo detuvieron. ¿Y eso cómo lo hacen? Con inteligencia, digamos, digital utilizada en las redes sociales. En China, por ejemplo, creo que TikTok, que inclusive el dueño es chino, solo que trabaja y vive en Estados Unidos, mm, creo que se puede utilizar la plataforma hasta cierta hora del día, después ya está prohibido, o sea, ese tipo de distopia, y esa sería la quinta D, ¿no? La distopia o distopía, como sea, es ya el último punto, porque al final cuando ya se destruye todo, se deshumaniza, se genera esta despoblación. Finalmente es la distopía que tanto escribían Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. Lean Un Mundo Feliz, es una novela, es un clásico, es una novela de culto para todos aquellos que quieran conocer lo que está pasando hoy. De hecho, muchos consideran que tanto Un Mundo Feliz como 1984 de Orwell son dos libros de filosofía política.
O sea, imagínense, siendo dos novelas, han sido catalogados como tal por algunos autores como libros de filosofía política porque nos dan una visión de lo que hoy está pasando, ¿no? Orwell hablaba del gran hermano, ese, ese gran hermano que era el que observaba a toda la población qué es lo que hacía y lo que no hacía, y se hablaba del Ministerio de la Verdad, ¿no? Y que se premiaba lo malo y se satanizaba lo bueno, entre otras cosas. Ya ustedes pongan ejemplos, no voy a hablar del libro ahora. Y en Un Mundo Feliz se habla justamente de una sociedad inmersa en la tecnología. De hecho, la portada del libro, una de las portadas más famosas, es un fetito que está como en un aparato redondo a manera de un útero artificial. Y eso es lo que hoy existe. Hay empresas como Ectolife, ustedes pueden poner en la web, Ectolife, Life, ¿no? Life, donde van a ver ustedes que ya existen, pronto se van a empezar a, costará miles, obviamente, úteros artificiales en los cuales no se va a necesitar siquiera la procreación natural, ¿no? Para poder generar bebés. O sea, vuelvo a repetir, cuando utilizamos al ser humano como recurso, estamos entrando ya completamente en esta distopía. ¿Qué otra señal también nos habla de este punto de destrucción, ¿no? El aumento de los discursos llamados de desinformación. Por ejemplo, el tema que tocamos la semana pasada, la emergencia climática, crisis sanitaria, ¿verdad? Que este tipo de estrategias justifican medidas de control, que no tengo que explicarlas porque todos lo hemos vivido hace 5 años. Yo soy médico, no voy a ser un negacionista del germen este que nos encerró, ni loco porque yo he visto morir gente. Yo sería realmente pecado mortal porque sería mentir. Pero lo que sí puedo decir es que detrás de este germen que ha ocasionado y sigue ocasionando daños hasta el día de hoy, existe otro trasfondo que lamentablemente no lo podemos tocar todavía de manera abierta porque la censura existe, pero está demostrado que esto no ha sido algo simplemente que apareció de pronto como si fuera, no sé, algo en el aire, ¿o correcto? Entonces, de alguna manera son estrategias, y no soy conspiranoico, soy realista, y hay publicaciones muy objetivas en revistas muy prestigiosas que dicen exactamente lo que yo estoy diciendo, o yo estoy diciendo dicha información, no, nos demostrado, ¿ok? Entonces, según el autor, estos puntos, la tensión militar creciente entre las potencias nucleares, los ensayos de alerta nacional en Estados Unidos, por ejemplo, los cierres de los bancos, colapsos financieros, el avance en la inteligencia militar y manipulación informativa y el mal llamado o los mal llamados discursos de desinformación como la emergencia climática, estos son piezas que no son hechos aislados, sino son parte de un mismo guión. Todo es un mismo guión. ¿No? Incluso la bandera arcoíris, como dice Miklos Lucas, ¿no? Nuestro compatriota, dice que la bandera arcoíris no es la bandera LGBT, la bandera arcoíris es la bandera del progresismo, que abarca todas aquellas estrategias, ideologías que al final nos llevan a la cuarta D, que es la de la despoblación. Entonces, la destrucción solamente es de, digamos, o sea, digamos, la destrucción es no solo de la persona per se, sino de instituciones, de economías, pero por supuesto, sobre todo de identidades, destrucción de tradiciones, destrucción de creencias. Homan también afirma que la familia, la fe, y esto es cierto, ¿no? Miren, la fe, la familia y la verdad biológica, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre hombre y mujer, están siendo erosionadas para que el ser humano pierda su anclaje cultural y moral, completamente de acuerdo. Una humanidad sin raíces es más fácil de dirigir. Y en eso justamente la batalla cultural es un campo decisivo, ¿ya? Pero no una batalla cultural política nada más. Acá sí le tomo la palabra al apologista católico Dante Urbina, muy conocido en redes, que hoy está haciendo un boom por el reciente debate que tuvo con un judío. Muy bueno el debate, la verdad. Más allá de que Dante haya ganado, que ganó evidentemente, y no era la idea tampoco, o sea, él no se vende como, ay, voy a ganar al progresista, al evangélico, al judío, al musulmán, no, sino que te da las fuentes, o sea, es un estudio bíblico, es increíble lo que domina el doctor Urbina. Él justamente dice, ¿no? Que la batalla cultural no debe ser solamente política. La política es importante, sí, porque si no tenemos políticos que apoyen las mociones para bloquear el progresismo, no hacemos nada, o sea, digamos, queda en el aire, ¿no? Pero esto tiene que ir más allá, ¿no? Tiene que ser un tema de fe, de oración, de también generar movimiento sin violencia, pero movimiento que se sienta que la población está en desacuerdo. Hoy en día este movimiento también es digital. Usemos lo digital para algo bueno, como ahora hay, por ejemplo, los padres peruanos, que es una plataforma también que invita a unirse, pone, por ejemplo, firma la petición. Entonces se comparte por WhatsApp y se firma, por ejemplo, para que no
ahora que en Arequipa se ha querido imponer la educación sexual integral por parte del gobernador, y lo mismo se hace en México por las políticas de Sheinbaum, España, etcétera. Entonces, importante, ¿no? Y la última D, ¿no? Que es la despoblación, ¿no? Y esto ya es la batalla final, algo que, y de hecho en el programa hemos tocado la despoblación, creo como la primera D, porque hemos hablado de aquellas estrategias ya como tal, o sea, el acto per se de despoblación, que no es teoría de conspiración. El tema de reducción demográfica es algo que se viene gestando. Yo he tocado un programa que invito a ver luego en la radio, que es el del informe Kissinger, por ejemplo, donde en el año 74 ya se describía todo un programa para que ciertos países digamos, del tercer mundo, como nos suelen llamar, o en vías de desarrollo, como se les conoce ahora, tengan que entregar sus recursos a Estados Unidos. Y para que Estados Unidos no pierda la hegemonía y también el acceso a dichos recursos, tenían que hacer estrategias de reducir a la población. ¿Para qué? Para que no les quiten esos recursos que encima no les pertenecen. Por eso Estados Unidos lamentablemente está siendo gobernado desde hace años, no desde ahorita, por gente que realmente vela por intereses propios, comunes, y quieren justamente convertir la eugenesia también, que es que en mi entender es la principal ideología que mueve toda esta suerte de despoblación, quiere convertir en la principal norma o ley, ¿verdad? Entonces la despoblación es un término que hasta hace unos años se asociaba justamente con teoría de conspiración. Ya los organismos oficiales hablan de reducción demográfica. Fíjense los textos que apoyan el aborto, como claramente dicen que el aumento de la población está generando alteración en el clima, que el aumento de la población está generando los incendios, que, en fin, se utiliza la emergencia climática antropocéntrica, ¿no? O antropogénica, o sea, es decir, que el hombre es el responsable con los combustibles fósiles que quema, con el carbón, etcétera. O sea, el hombre es pecado acá, el hombre es lo peor, el hombre es una plaga, ¿no? ¿Y cómo se combate una plaga? Matándola, ¿no? Y justamente hacia ese sentido va esta D, la de despoblación. Se habla de términos, por ejemplo, como estabilizar la población o, más elegante todavía, utilizan el término transición sostenible, ¿no? El autor plantea que detrás de ciertos discursos, sobre todo discursos que tienen que ver con la salud global, con el cambio climático, la crisis alimentaria, no comas carne, pero sí quieren imponer el consumo de insectos, por ejemplo, en Europa. Eso no es mentira. ¿Ah? Hay gente que cree que uno está hablando noticias falsas. No, 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 no. En Italia, en España, hay información de sobra sobre el tema con la idea de no consumir ganado vacuno, porque supuestamente hace daño al clima, se consuma insectos. No es broma. Así que por favor no salgan con que estás loco ni nada por el estilo, primero investigue. Entonces el autor plantea que desde de estos discursos existe un objetivo silencioso que es el de reducir la cantidad de personas en el planeta, justamente con estas medidas políticas llamadas control de natalidad, que aquí hemos tocado largo y tendido en lo que va del programa, en lo que va de los programas, la ingeniería genética y la manipulación económica, por supuesto. Eh, entonces, lo que sigue es, más allá de que si uno comparte esta interpretación o no, el debate es urgente. Por eso es importante, y quiero finalizar justamente con esto, ¿no? El debate es importante, ¿no? Pero ¿quién decide cuántos deben vivir? O sea, ¿qué criterios? O sea, ¿son ellos? ¿Son los globalistas? ¿Son la gente que tiene poder? Parece que la vida humana se está midiendo como una variable somera del sistema, ¿verdad? Y como dice Homan, cuando el ser humano deja de ser un fin y se convierte en medio, la civilización entra en su fase terminal. Y esto es cierto. Homan invita, no solo denuncia las 4D, sino también llama a resistir. Afirma que la verdadera batalla, como yo también lo suelo decir, no es militar, ¿no? No es violencia, sino es cultural, es espiritual y moral. Y una lucha por conservar lo que nos hace ser humanos. La fe, la libertad, pero la libertad, ojo, con sus características como tal, no el liberalismo que por ahí les encanta a algunos, la empatía y la conciencia. Fe, libertad, empatía y conciencia. A esto se llama resistencia cultural, que es justamente el corazón de este programa. Frente a a la digitalización total, la respuesta no puede ser solo miedo o rechazo, sino hay que reconstruir, digamos, comunidades humanas reales, fortalecer a la educación de forma crítica,
también el pensamiento independiente, pero sin quitar la fe de lado. Frente a la deshumanización debemos rescatar la palabra, la mirada, la compasión. Frente a la destrucción cultural hay que defender el arte, defender la familia, defender la verdad. Frente a la despoblación, afirmar, por supuesto, el valor sagrado a la vida. No podemos estar a favor de aquello que atente contra la vida. En fin, entonces he querido compartir esta noche lo que corresponde a este artículo muy interesante, como les digo, que son las 4D del globalismo. Repito, digitalización, deshumanización, destrucción y despoblación como estrategias para justamente este control global sistemático. Ya lo estamos viviendo las cuatro. Nos queda primero reflexionar, informar y, por supuesto, si es que vamos a salir a exigir algo que es bueno para nosotros, también salgamos a exigir y decir de que no nos caigan este tipo de normativas en todos los países en los cuales todavía no se ha dado y dejemos de darles dinero a esta gente, ¿no? No compremos sus libros, no veamos sus actividades, tengamos mucha, digamos, premura, mucho cuidado también con aquello que informamos y no decir que esto es fake news porque no lo es. Todo lo que he informado esta noche y lo que siempre les traigo por todas las semanas es nuestra realidad. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido un programa de mucha utilidad. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en la Batalla Cultural en nuestros días. Buenas noches. Queridos oyentes, buenas noches y gracias por acompañarnos. Este fue el programa La Batalla Cultural en nuestros días, con la conducción del doctor René Rodríguez. Y el tema que nos compartió en esta noche fue las 4D del globalismo y el presagio del shock. Y no se vayan, recuerden que a las 9 de la noche tenemos el programa Camino de Santidad, Aprendiendo de los Santos, con la conducción de Fray Enrique Díaz.